Hola Luis, hablemos hoy del por qué algunas personas administran o manejan mal la vida. Rosita, es un gran tema también, ¿no? Y qué bueno abordarlo, porque nos abre una panorámica y nos enseña que la vida debe ser planeada, organizada, fundamentada, y eso es bueno porque le permite a la persona vivir en rieles, vivir en proyectos, vivir con planes, vivir con un ordenamiento mental. Y eso es fundamental para cada persona. ¿Cómo se administra mal la vida? También es otra pregunta que nos lleva a considerar. Pues recordemos, cada cual vive la vida como quiere. Tiene esa libertad, tiene esa disposición. Y podríamos decir que la gente vive a tientas, es decir, probando y mirando qué le sirve, qué no le sirve, y hasta a veces equivocándose muchas veces. Vive también imitando a otros. Lo que haga la sociedad, pues eso es lo que se continúa sin pensar si eso es bueno o no es bueno. Y es lo que más vemos, ¿no? Que el ser humano vive modelos ya establecidos, diseñados por otros, y que es mucho más fácil hacerlo así que sentarse y construir su propia vida. Sobre todo cuando ya se tiene cierta edad, cierto uso de razón, cierta consideración de lo que se debe hacer y no se debe hacer. Y se debería pensar en un proyecto de vida, ¿no? Yo creo que muy pocas personas hacen proyectos de vida, donde lo diseñan de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a los recursos, aunque inicialmente no los haya, pero si hay esperanza, si hay futuro, si hay visión, pues puede venir la consecución de aquello que necesitan para vivir en bienestar. No se tienen propósitos definidos, es decir, quiero vivir así, quiero construir mi carrera académica, construir mi futuro, construir mi hogar, casarme con alguien, tener una casa en tal parte, tener un negocio, trabajar hasta tanto tiempo. No se tienen esos propósitos, como dije, en la mayoría de las personas. Y lo otro que es peor es que no se sabe administrar la vida. Y esto sí es peor, porque si se tiene una existencia, se tiene unas facultades, se tienen unas habilidades, pues deberían usarse para construir la vida y sobre todo administrarla bien, porque de eso depende la existencia, la salud y en bienestar, todo lo que tenga que ver con el bienestar. ¿Quién tiene la culpa de la mala administración de la vida? La culpa de la mala administración de la vida lo tiene cada persona. Y muchas veces la gente cae en el error de culpar al gobierno, al presidente, a la mamá, al papá, a la sociedad. Y deberíamos ser fronteros al decir somos responsables de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que tenemos. Somos cada uno de nosotros los responsables. Y si lo que logramos lo administramos mal, pues ya es una culpa mayor. ¿Y por qué lo hacemos? Quizás porque no tenemos lo que hablamos primero, parámetros, lineamientos, propósitos que nos ayudarían a administrar mejor la vida. ¿Por qué se toman malas decisiones? Porque no sabemos qué hacer.
hacemos lo que se nos ocurre, porque no estudiamos cómo vamos a proceder, ni siquiera estudiamos el problema en sí, ni siquiera estudiamos lo que tenemos que hacer, ni siquiera lo pensamos. Muchas veces somos tan impulsivos que lo que se nos ocurra hacer, y no nos sentamos a estudiar, a analizar, a reflexionar sobre la toma de las decisiones. ¿Qué se requiere para administrar la vida, para administrarla bien? Deberíamos ser más analíticos, deberíamos ser más reflexivos, deberíamos ser mucho más prudentes, deberíamos suprimir en nosotros esa manera impulsiva de decir y hacer que pueden causarnos unos males y causar a otros también algunos daños, precisamente porque no consideramos nuestros procedimientos, nuestros comportamientos. No usamos la mente en ese sentido, teniendo las facultades, porque todo ser humano tiene esa capacidad mental para sentarse, analizar, estudiar y mirar cómo proceder. Pero no, somos ligeros. Hacemos lo que se nos viene a la mente. Y a veces hacemos lo que otros hacen, estando en diferentes circunstancias y sus vidas siendo diferentes. No analizamos eso. Y muchas veces tomamos malas decisiones porque somos hiperactivos. Y esa hiperactividad nos lleva pues a ser impulsivos. De tal manera que las malas decisiones las toman, y la mala administración de la vida las toman las personas que no piensan, no razonan, no usan su cabeza, su cerebro para administrar mejor la vida. Es que la gente toma malas decisiones porque son caprichosas y no tienen, digamos, diseño de vida para decir esto es lo que debo hacer. Y la desorientación. En el momento en que tenemos que tomar las decisiones, estamos desorientados porque no conocemos el contexto, no conocemos los agentes que debemos tomar para decidirnos bien. No tenemos conocimientos, y si no hay conocimientos, pues no podemos aplicarlos, en este caso de la toma de decisiones. Pensemos en algunos ejemplos de las malas decisiones o de no hacer nada para administrar bien la vida. Tomemos el cuerpo, nuestro cuerpo. La persona sabia, la persona que administra bien la vida, debería aprender o sabe cómo debe ser, por ejemplo, alimentado. ¿Qué tipo de comidas se deben consumir para evitar enfermedades, trastornos, acciones, resultados de un cuerpo mal alimentado? Por eso vienen muchas enfermedades. Y la mayoría de estas vienen a consecuencia de una mala alimentación, un mal cuidado, la falta de conocer las señales que lanza el cuerpo diciendo estoy mal, corrija esto, vaya al médico, tómese un medicamento. Pero como no hay conocimiento, aquellos que manejan mal o administran mal la vida, no se hace nada y después vienen enfermedades como el cáncer, por ejemplo, como la hipertensión arterial, como la diabetes, la artrosis, la artritis. Todas esas enfermedades tienen mucho que ver con el descuido o la falta de atención de la persona en el manejo de su cuerpo. Otra mala administración son las borracheras. Eso por imitación también, ¿no? Porque seguimos la publicidad en la que se menciona la alegría,
el estar bien, el tener gozo, y se sigue esa corriente. Y también el alcohol, que es un estimulante, ayuda momentáneamente a eso, a estar tranquilo, a estar bien, pero sin mirar consecuencias. No se mide la cantidad de dinero que se va a tomar en muchísimos casos. Se afecta el bolsillo, se afecta la economía y se afecta la salud. Y fíjense que esto se da más en la gente pobre. La gente pobre es desmedida en tomar licores y a veces no le importa menguar los recursos para el sostenimiento de la familia. Y los vicios en general, los vicios quebrantan el organismo, lo dañan, afectan la mente, se pierde el contorno, se afecta a la familia. Y eso es mala administración de la vida. ¿Y qué decir de la mala administración de las emociones? Se desata la ira, no sabiendo que es perjudicial para quien la padece o para quien la aflora. Se desata la agresividad, la violencia. No conteniéndola, puede causar daño a otros y a sí mismo, y puede llevarle a la cárcel, a la tumba, a la huida. La misma depresión, la ansiedad, son resultados de la mala administración de las emociones, de los sentimientos. La soberbia, la avaricia, la codicia. Todo esto que la persona vive, que la persona practica, le daña, le afecta y, por supuesto, afecta a su entorno. Y un entorno afectado, un entorno dañado, pues también hace mayor el daño a nivel emocional, a nivel mental. No se administran bien los sentimientos, entonces los celos van a producir un impacto a nivel psicológico y eso va a afectar la vida, va a atormentar y va a impulsar probablemente a cometer errores irreparables, diría yo muchas veces. El mal manejo de las relaciones con la pareja, con los hijos. Eso es administrar mal la vida. Porque es que no se sienta la persona a mirar cómo tener una buena relación con su cónyuge, una buena relación con sus hijos. No. Se hace lo que se ve haciendo, se hace lo que hizo el papá, la mamá, lo que hacen los amigos o las amigas, y se siguen esos formatos que en la mayoría de las veces son mucho más equivocados y se afecta la parte sentimental. No se sabe cómo amar porque no se tienen conocimientos, no se establecen parámetros, no hay conocimiento de cómo agradar y agradarse a sí mismo. En fin, si no se tienen todos estos conocimientos, ¿cómo va a actuar la persona? ¿Cómo administrar los pensamientos? Y quizás podemos decir que no, se presentan así, de repente o sin control. La mente debe ser controlada por cada persona. Y dentro de la mente los pensamientos. Pensamientos equivocados, destructivos, agresivos, no deben concebirse, no deben manosearse, no deben estar dentro de una mente que sabe administrar bien su cerebro. Así que este tipo de pensamientos dañinos que aparecen y descontrolan a la persona son destructivos, inquietan, mortifican. No se administra bien la parte espiritual, la parte del alma. Sí, se acepta una religión de los abuelos, de los padres
en la que nació y no se cuestiona, no se averigua, no se estudia, sino que se continúa con esa tradición. Se sigue la costumbre sin mirar si es acertada o no, si se está haciendo bien o no. Y esto es administrar mal la vida. Porque recordemos, ninguna religión salva. Y se siguen muchas veces esas costumbres y resulta que esas costumbres no construyen el alma, no salvan el alma, no redimen el alma. Y en una persona que no le importa estos asuntos, un día se va a ver enfrentada a la realidad. Y lo otro es que no se aprovecha a ese creador, a ese sustentador, a ese Dios que tiene propósitos en la vida de cada persona, que tiene unos ofrecimientos muy interesantes, pero como no se quieren conocer, como no se quieren estudiar y como no se les cree, entonces la persona vive mal, vive desorientada, no entendiendo que hay un Dios todopoderoso, maravilloso, amoroso, que quiere hacer grandes cosas en la vida de cada persona. Pero si no se interesan estas propuestas, entonces no se aprovechan. Y luego viene, después de la muerte, la gran realidad. No se conoce un ente que se llama el alma, que es parte del ser humano, que es la que le da la vida, la existencia. Y que esta alma requiere, así como el cuerpo, la alimentación y el cuidado, el alma también requiere alimentación y cuidado. Y se descuida y se deja abandonada. Y esto va a ser fatal en la existencia de la persona. Entonces, todos estos desconocimientos pues van a afectar la vida de la persona en todos los niveles. No se administra bien el trabajo. Muchas veces no se atienden las obligaciones de la empresa. No se es responsable en la empresa. Y no se hace mucho más de las tareas asignadas y por eso no se supera a la persona. Todas estas cosas las consideramos como mala administración de la vida. ¿Qué se requiere para administrar sabiamente la vida? Para administrar bien la vida se requiere, 1, darse cuenta cómo se vive. Y esto solamente lo puede hacer una persona interesada en administrar mejor su vida. A quien no le interesa este tema, pues dirá, yo hago de mi vida lo que quiero. Aún más atrevidamente dicen, yo hago lo que me da mi gana, que nadie se meta en mi vida. Y quien piensa así y diga así, no va a tener un conocimiento dado por otros, unas recomendaciones, unos consejos dados por otros para mejorar su vida. Y por supuesto vendrán muchos fracasos, muchas desilusiones, muchos errores cometidos que le pueden llevar a enfermedades, a tragedias, a muerte, a cárcel inclusive, porque no aceptan que hay que estudiar la administración, la buena administración de la vida para poderla hacer. Entonces, quien se sienta y dice, ¿por qué yo vivo así? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué tengo estas situaciones? ¿Por qué tengo todos estos problemas? Quien haga eso es un gran ejercicio, puede seguir con los pasos para mejorar la buena administración o para optar más bien la buena administración de la vida. Y quien quiere aprender a administrar bien la vida, tiene que buscar conocimientos, tiene que buscar modelos, formatos, y seguir esos y no seguirle la corriente a cualquiera, no imitar a cualquiera. Y la buena administración
de la vida requiere establecer normas, metas, propósitos y ser juicioso y disciplinado para cumplirlas. Dentro de esos conocimientos es bueno mirar las virtudes, los valores, los principios, mirar ese listado y optar por ellos. Es sumamente bueno, beneficioso para sí y para su entorno. Construir una vida bien administrada demanda juicio, demanda interés, demanda propósitos, y eso se puede lograr. Hay un tutor que nos ayuda, que nos da la sabiduría para manejar bien la vida. ¿Quién es? Ese tutor que quisiéramos tener todos, bueno, yo lo tengo, por supuesto, es Jesucristo, porque trazó la vida ejemplar aquí en la tierra y nos dejó enseñanzas para que asimismo podamos vivir mejor, porque ese es el propósito de Dios, que la persona viva mejor siempre. Y aquí podríamos recordar algunas cosas que se establecen en la Biblia como para conocer el propósito de Dios. Por ejemplo, el Edén es una prueba del bienestar supremo que Dios quería para la pareja. Sí, un lugar esplendoroso, delicioso, maravilloso, extraordinario, que Dios lo construyó especialmente luego de toda la creación que vemos, ¿no? Porque nosotros no vivimos en la tierra del Edén, vivimos en la tierra común, en la creación común de Dios. Pero el Edén fue un lugar muy especial, un lugar de delicia, un lugar de agrado, un lugar de bienestar. Lo hizo para que la pareja viviera bien ahí, por el amor que él le tenía a la pareja. ¿Y qué hizo la pareja? No supo administrar una sola ordenanza, una sola norma. ¿Qué le dijo Dios a la pareja? De este fruto no comas. Y cuando hablo de fruto, recuerde, en la Biblia nunca dice manzana, pera, guayaba, ninguna fruta en específico. Les puso una prueba, les puso una norma, porque es que la buena administración tiene que tener normas, tiene que tener reglas, tiene que tener prohibiciones. La pareja no supo administrar el lugar y se equivocó, violó las disposiciones y fue echada de ahí, de ese lugar. Entonces Jesucristo nos enseña que uno tiene que obedecer a Dios. Otro ejemplo bíblico es el de la tierra prometida para los judíos. Tierra que fluye leche y miel, dicen las Escrituras. Allá los llevó. Y les dijo, ustedes no se van a poner a adorar a los dioses paganos. Ellos tienen dioses construidos por ellos mismos, esculturas, imágenes. No los adoren. El pueblo de Israel no obedeció la norma, no quiso administrar bien su conducta y se puso a adorar esos dioses. Y cayó en la idolatría. Y eso le costó el ser echado de esa tierra, el que Dios le mandara castigos como unos ejércitos entrar a la tierra prometida y atormentarlos y casi destruirlos. Y hay muchos otros ejemplos. ¿Qué aprendemos en estos pasajes bíblicos? Que acertadamente o definitivamente el buen administrador de la vida tiene que tener normas, conductas ajustadas al bienestar, a lo bueno. Para seguir este tipo de vida, la disciplina es muy importante. Entonces, administrar bien la vida significa, según Dios, obedecerlo. Bueno, diría yo, para administrar bien la vida se necesita conocer a Dios. ¿Conocer a Dios por qué? Porque nadie lo conoce, porque muy pocas personas lo conocen. Y conocer a Dios es saber que Él existe, no solamente para tener una idea de la existencia de Él, sino para que los beneficios que quiere darle a cada persona sean recibidos, no ignorados y en algunos casos
no rechazados. Entonces Dios, si quiere darle unas normas, unos mandamientos, unos estatutos para que la persona viva mejor. Y eso fue lo que pasó, los 10 mandamientos y luego los otros que vinieron después. Todos estos reglamentos es para que la persona viva en armonía consigo misma y con los demás. Viva en felicidad, viva prosperando, viva desarrollándose cada día mucho mejor. Pero si se desconoce esto, hablamos de que se administra mal la vida por falta de conocimientos. Bueno, la falta de conocimientos de lo que puede hacer Dios por cada uno no le va a permitir o no se va a permitir la persona vivir bien. Porque es necesario vincular a Dios en la vida, acatar sus normas para que a la persona le vaya bien. ¿Cómo administrar, según Dios, la vida para vivir bien? Rosita, la presencia de Dios hay que pedirla en la vida, ¿no? Dios está en todas partes, menos en el corazón del hombre y de la mujer que no han pedido su presencia. Eso hay que aprenderlo. En el lugar donde no entra Dios, no entra, porque Él quiere ser invitado. La Biblia nos enseña eso. Hay que invitar a Jesucristo a vivir dentro de nosotros, a vivir en nuestro corazón, ser parte de nuestra vida personal, íntima, que entendamos que Dios quiere hacer presencia dentro de nosotros. Y esto hay que aprenderlo. Por lo tanto, una persona que quiera la presencia de Dios debe pedirla en oración. Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, sé tú mi Señor. Deberían ser las frases de aquellos que han entendido, de aquellos que tienen el conocimiento, y lo estamos haciendo ahora, para decirle a Dios, ven a mi corazón, ven a mi vida, sé tú mi Señor, a través de una oración, y Él entra, por supuesto. Entonces la vida de la persona inmediatamente se conmociona por un lado, y por el otro lado, el Señor ayuda a administrar la vida, da sabiduría para administrar la vida, acompaña en la buena administración de la vida. Y eso es fabuloso, porque ¿qué mejor consejero que Dios para vivir mejor? No hay otro como Él. Ahora, cuando uno tiene a Dios en su corazón a través del Espíritu Santo, y hay un texto que lo he repetido, es el de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y las nuevas son hechas de aquí en adelante. Si se administró la mala vida, esas cosas deben pasar. Y nos espera la buena administración de la vida con Cristo Jesús. Son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. El planteamiento que le hace Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario entender que la buena administración comienza en el momento en que la persona le dice al Señor Jesús, entra a mi corazón, porque Él toma control de la vida. Él se vuelve el asesor, el guiador, el consejero, el ayudador. Y fíjense todos estos recursos que tenemos a la mano cuando Cristo Jesús es nuestro Señor. Y déjeme decirle algo. Aquellas personas, por ejemplo, que repiten el Salmo 23 o el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 23 en sus comienzos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Saben que esa es una expresión rezada por muchos, aún por muchos cristianos? La repiten sin tener la más mínima interpretación. Cuando se dice Jehová es mi pastor, significa que yo soy su oveja, que yo estoy en su redil,
que Él me dirige, que Él me ayuda a alimentarme, que Él es mi Señor. Y el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la introducción. El que habita al abrigo. Estar en el abrigo de Dios es someterse a su cobertura, a su compañía, a su protección. Así sí se puede repetir ese Salmo 91. Porque el Señor es el Dios, porque el Señor está ahí, porque depende del Señor. ¿Cuáles son esas ventajas de tener a Dios para vivir bien la vida? Que la buena administración comienza en el momento en que la persona le dice al Señor Jesús, entra a mi corazón, porque Él toma control de la vida. Él se vuelve el asesor, el guiador, el consejero, el ayudador. Y fíjense todos estos recursos que tenemos a la mano cuando Cristo Jesús es nuestro Señor. Y déjeme decirle algo. Aquellas personas, por ejemplo, que repiten el Salmo 23 o el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 23 en sus comienzos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Saben que esa es una expresión rezada por muchos, aún por muchos cristianos? La repiten sin tener la más mínima interpretación. Cuando se dice Jehová es mi pastor, significa que yo soy su oveja, que yo estoy en su redil, que Él me dirige, que Él me ayuda a alimentarme, que Él es mi Señor. Y el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la introducción. El que habita al abrigo. Estar en el abrigo de Dios es someterse a su cobertura, a su compañía, a su protección. Así sí se puede repetir ese Salmo 91. Porque el Señor es el Dios, porque el Señor está ahí, porque depende del Señor. Invito a quienes escuchan este podcast a dejar la vida mal administrada y comenzar una nueva administración. ¿Cómo se puede hacer? Con conocimiento, porque son los recursos que se van a usar para tomar decisiones, para hacer cambios, para modificar conductas. Y dentro de esos conocimientos está el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de sus propósitos. Y seguro que esto es bien para todos. Lo invitamos para la próxima semana a ver nuestro episodio Sé el payaso de tu mujer.